Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a abrir el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Vamos a leer en esta mañana una extensión larga de las Américas. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esa tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y de éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaron alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Jacob descendió a Egipto, y ahí murió, él y también nuestros padres. De ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, y hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiera a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había dado libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasando 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía, y al ver esto Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para liberarlos. Ven ahora, y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de las naciones, que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Oremos. Padre, te damos las gracias por esta palabra, este extenso sermón que tú usaste a Esteban para darle, Señor, a este pueblo estas verdades de tu palabra y de tu verdad. Señor, ayúdanos también a que sean palabras de verdad aplicables, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Te damos las gracias por todo esto, pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este es un largo sermón, como ustedes ven, que acabamos de leer y que nos recuerda una de las características comunes del mundo antiguo: la memorización. La memorización era muy importante para el pueblo de Israel. Es una de las formas en donde se traspasaba las verdades de generación en generación. No había libro, no había papel como esto, sino que oralmente se iban transmitiendo las enseñanzas. Y Esteban es alguien que maneja esta misma tradición. Judío, aquel que conoce la Escritura, aquel que conoce la historia de Israel, y lo que está haciendo al darles el sermón al Sanedrín, recuerde que se está dirigiendo a ellos, le está finalmente mostrando lo que la palabra de Dios y la historia de Israel les enseña, y les da lecciones a cada uno de ellos para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Ahora recuerde un poco el contexto. Esteban era un diácono. Así es como empezamos viendo el capítulo número 6. Un diácono escogido por Dios que estaba lleno del Espíritu del Señor. Y este diácono era una persona que el Señor había mandado a que sirviera las mesas, que era el problema que estaba sucediendo en ese momento. Entonces él era uno de los 7 que estuvieron en ese contexto y en ese problema de administrar las mesas. Pero ¿qué pasó? Esteban no solamente era una persona que servía, sino que era una persona que predicaba el Evangelio con poder. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que vimos, estaba lleno del Espíritu Santo. Y como él estaba lleno del Espíritu Santo, entonces predicaba. Su vida hacía señales y milagros. Después que le impusieron las manos, se convirtió en un gran predicador, y eso trajo oposición de parte de las personas que estaban en ese momento y empezaron a acusarlo falsamente. Empezaron a decir cosas, que él quería cambiar las leyes, que él quería destruir el templo, que él quería cambiar la ley que habían recibido de Moisés, y todo ese tipo de acusaciones que se le estaba dando a él. Entonces lo que hace Esteban finalmente es empezar a defenderse, y aquí nos da un largo sermón para mostrar verdaderamente lo que él como judío creía y mantenía, y cómo estas cosas entonces se aplican también al Sanedrín, que lo está acusando y que le ha levantado falsas acusaciones junto con las personas que están en ese lugar. Entonces cuando uno lee estos versículos, que incluso no los leímos completo porque sigue hasta más o menos el verso 60, vemos que hay una estructura de un sermón bien marcado, en donde nos va mostrando algunos hechos importantes. Hay 4 puntos que podemos ver aquí que Esteban marca con bastante claridad. Lo primero es que habla de Abraham y la era patriarcal. Desde el verso 1 hasta el verso 8 nos muestra la era patriarcal. Luego desde el verso 9 hasta el verso 19
nos muestra José y el sufrimiento que el pueblo de Dios tuvo en Egipto. Luego, en tercer lugar, vemos la historia de Moisés, el éxodo y los peregrinajes que tuvieron en el desierto, en Hechos capítulo 7, verso 20 al 44, y finalmente desde el verso 45 hasta el 50, podemos ver a David, Salomón y el templo del Señor. Entonces, siguiendo esta misma estructura de 4 puntos, es lo que vamos a estar viendo hoy y qué es lo que Esteban quiere remarcar a través de este sermón. Veamos entonces el primer punto, que era Abraham y la era patriarcal, verso 7 al verso 8. 3 cosas va a remarcar aquí Esteban, 3 cosas nos va a mostrar Esteban a través de estos 8 versículos. Lo primero es recordarle al pueblo y recordarle al Sanedrín que lo está escuchando, de que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham era un pagano. Abraham era un pagano. Verso 1 y 2, ¿cierto? Le empieza a decir, ¿es esto verdad? Le dice, y ahí entonces le empieza a relatarles que Abraham era un pagano. ¿Y esto dónde lo podemos ver en la Escritura? En Josué capítulo 24, versículo 2. Si uno va a ese versículo, se va a encontrar con el siguiente texto. Josué capítulo 24, versículo 2. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitarán antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Cuando Abraham fue llamado, Abraham era una persona que servía a falsos dioses. Era un pagano como cualquiera que seguía a otros dioses. En el mundo antiguo todos servían a ciertos dioses y Abraham lo que había hecho era también hacer lo mismo, servir a otros dioses. Y esto es lo que estaba pasando y lo que Esteban quería remarcar. Él fue escogido como un pagano que fue llamado por el Señor. En segundo lugar, al llamarlo, le hace una promesa. La promesa de la tierra y de la descendencia. Le hace esta promesa desde el verso 4 hasta el verso 7. En donde les dice que le va a dar una tierra y también una bendición. Recuerde Génesis capítulo 12. Le ha dicho que ellos son escogidos y que por tanto lo que van a recibir es una tierra, una descendencia y por tanto van a ser bendecidos. Y entonces a este pueblo es el pueblo que Dios escoge. Un pueblo elegido por Dios, un pueblo escogido por el Señor, un pueblo llamado por el Señor, un pueblo que era pagano y que el Sanedrín fácilmente había olvidado. Y luego el verso 8 le recuerda que con ese pueblo lo que hizo Dios fue un pacto. Dios hizo un pacto. ¿Cuál era el pacto? Hizo el pacto de la circuncisión. Un pacto de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que la circuncisión era la marca de este nuevo pacto. Y para unirse a este pacto tenían que respetar entonces el mandato que Dios había dado a ellos. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11, Dios le había dicho lo siguiente a Abraham. Génesis 17, versículos 9 al 11. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será señal de mi pacto con ustedes. O sea, para ser parte de este pacto, lo que ellos tenían que hacer era circuncidarse y entonces obedecer lo que Dios había mandado ahí. Entonces esta es la primera parte que podemos ver de este pacto. Aquellos que habían sido paganos, que ahora habían sido llamados por Dios, que se le había dado una promesa de tierra y descendencia y que eran parte de un pacto con una señal que era la circuncisión. Esteban le está recordando esto al pueblo para que recuerde su origen. Le está recordando al Sanedrín, miren, ustedes eran tan paganos como los otros paganos. Le está diciendo, ustedes han sido elegidos por Dios, han recibido las promesas de Dios y han recibido las señales de estas promesas del Señor. Ahora, si nos ponemos a pensar en cómo después el apóstol Pablo y todo el libro de Hechos va a desarrollar este argumento, vamos a ver que lo que va a argumentar el apóstol Pablo es que la descendencia de Abraham son todos los creyentes que han sido unidos por la fe. Es el argumento de Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, que dice que todos somos descendencia de Abraham
por la fe. Y ahora todos pertenecemos a ese pueblo de Abraham. Por la fe somos parte de ese pueblo y por tanto somos parte también de las promesas del Señor. Y eso es algo que después los judíos, por supuesto, le iba a costar mucho entender, le iba a costar mucho resolver. Pero para nosotros hoy en día, hermanos, es recordar que nosotros hemos sido elegidos por el Señor. La elección que Dios hizo de Abraham fue una elección completamente soberana. O sea, no hubo nada, ningún mérito en Abraham para ser escogido. Nada de Abraham fue un mérito para Dios para escogerlo, sino que simplemente Dios lo quiso escoger y llegó a ser parte del pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, nosotros también éramos paganos, éramos adoradores de otros dioses, éramos personas que servíamos a otros dioses, no lo sabíamos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora, por la gracia de Dios, hemos experimentado la salvación. Hemos recibido la gracia de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, hermanos. Experimentar esa gracia y ese amor inmerecido por medio de lo que el Señor ha hecho. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 1:3, que nos dice que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Recuerda que teníamos bendiciones, el antiguo pacto tenía bendición de tierra, descendencia. Bueno, eso continúa, pero ahora espiritualmente estamos con el Señor, recibimos herencia, somos coherederos con Cristo y hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hermano, usted es alguien que es hijo de Abraham por la fe y por tanto ha recibido todas esas bendiciones espirituales. Pero para eso hay que ser parte del nuevo pacto. Hay que ser alguien que ha sido circuncidado, no de la carne, sino circuncidado del corazón, que es lo que nos dice Romanos capítulo 2. Ahora hemos sido circuncidados, hemos sido regenerados por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿tienes un nuevo corazón? ¿Has sido realmente transformado por medio de la gracia de nuestro Dios o no? Eso es ser parte del pueblo de Abraham. Luego, en el segundo punto de este sermón, pasa lo que nos describe acerca de José y el sufrimiento en Egipto. Desde el verso 7 hasta el verso 19, entonces nos relata acerca de este sufrimiento que el pueblo vivió con José. Primero nos recuerda cómo José fue vendido. ¿Se acuerdan? José fue envidiado y luego Josué fue vendido, fue entregado, ¿cierto?, por sus hermanos y finalmente terminó yendo a Egipto y fue ahí donde él pasó mucho del tiempo. Pero una de las cosas que sucedió con José y una de las características que pasó con José es que Dios siempre estuvo con él. Cuando uno revisa los versículos de Génesis, por ejemplo el capítulo 38, versículo 1, versículo 21, versículo 23, una de las frases que va a encontrar constantemente en Génesis capítulo 38 es que Dios estaba con José. 38:2, por ejemplo, de Génesis nos dice: pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Versículo 21 dice: pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Verso 23 dice: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y en todo lo que emprendía. O sea, fíjense cómo Dios está con José, y eso es lo que recuerda Esteban en este sermón. Dios está con José. Dios está con él. En medio de cualquiera de las circunstancias que él enfrente, Dios siempre está con él. Y eso es lo que nos muestra en los versículos 9 al 11. Luego, desde el verso 12 al 16, muestra que Dios preserva a su pueblo. Esto quiere decir que José era parte de un plan que las personas no sabían. Ni José conocía bien, ni los hermanos conocían bien, ni Jacob conocía bien, nadie conocía bien. Simplemente fue algo que se reveló y se fue tejiendo hasta que finalmente dio a la luz. Y se mostró Dios manifestándose y diciendo: este es el plan que yo tenía. Y José reflexiona exactamente eso al final de la historia. En Génesis capítulo 50, versículo 20, después que los hermanos tienen temor de que él los castigue, es la reflexión que hace José. En Génesis 50, 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los conoció y les habló cariñosamente. O sea, les dijo, ¿saben qué? Dios ha tejido de tal manera esto que ahora nos muestra que Él tenía un propósito. Y ese propósito ha sido ¿qué? Preservar al pueblo, mantener al pueblo, porque si no todos se hubieran muerto de hambre y no existiría el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios había tejido todo de forma tan magistral que esto era llevado conforme a su voluntad. Y luego nos muestra desde el verso 17 hasta el verso 19 el maltrato que el pueblo sufrió, porque después que muere José, nace un nuevo rey, y este nuevo rey, este nuevo faraón, lo que hace en verdad es ir contra lo que había hecho José, que es empezar a perseguir al pueblo y tratar de matar incluso a los varones para que no se multiplicaran más. Y ahí aparece la historia, ¿cierto?, de Moisés, el cual iba a ser llamado y escogido por el Señor para llevar a cabo su voluntad. Ahora, lo que está haciendo Esteban en este segundo punto de este sermón es mostrarnos que en medio del dolor y en medio de las injusticias, el Señor tiene siempre un plan. Dios tiene siempre un plan. Ahora, el Sanedrín, recuerde, había acusado a a Esteban, había acusado de que él no honraba su historia, no honraba la historia de Israel, sino que quería como una especie de cambiarla. Pero Esteban estaba mostrando aquí de que José era alguien que había sido vendido y había sido rechazado, y él estaba sugiriendo que lo mismo estaba pasando con el cristianismo. Era como vendido, era como rechazado, era visto a sí mismo como José. Era alguien que la fe cristiana al empezar en ese momento, lo que sucedía era que ellos lo estaban rechazando. Y esto venía de Dios, y ellos no se daban cuenta que venía de Dios. Estaban rechazando lo que Gamaliel le había dicho en el capítulo 5, que era que si esto es de Dios, no puede ser destruido. Si esto viene del Señor, no puede ser destruido. Es lo que había dicho en el capítulo 5, versículos 38 al 39. Y el pueblo de Dios estaba ahora sufriendo injusticias, tal como en ese momento había sufrido injusticias y dolores. Y esto, hermanos, es una buena promesa para nosotros, que es la promesa de que la iglesia de Dios no puede ser destruida. La iglesia de Dios no puede ser destruida. Pero a la vez también es una buena promesa para nosotros individualmente, que nos muestra que la vida cristiana es una vida que tiene injusticia y que tiene dolores. La vida cristiana es una vida difícil que enfrenta muchas pruebas y muchas dificultades. Sin embargo, cuando estamos con el Señor, somos igual que José, viviendo en cualquier circunstancia, viviendo cualquier injusticia, viviendo cualquier persecución, pero finalmente nos mantenemos firmes en la voluntad de nuestro Señor. Esa es la enseñanza que Esteban va mostrando a través de este sermón. Luego apunta al punto número 3, donde podemos ver desde el versículo 20 hasta el versículo 44, donde nos va a poner el ejemplo de Moisés, del Éxodo y el peregrinaje que ellos tuvieron en el desierto. Esteban nos va a mostrar entonces en este punto 3 cosas acerca de Moisés. Lo primero es su encuentro con Dios. Hay un encuentro que Moisés tiene con el Señor, y este encuentro se da después de toda una vida criado en Egipto, a través de la educación de Egipto, a través de la enseñanza en Egipto, finalmente rechazado por su propio pueblo, se va al desierto, en el desierto hace toda su vida, y luego en algún momento en esa vida del desierto el Señor se le aparece. Se le aparece y le revela que el propósito por el cual él era llamado era para liberar al pueblo de Dios. O sea, en algún momento toda su vida que él había vivido finalmente tiene un propósito, y el propósito era liberar al pueblo de Dios. Así como nosotros muchas veces vivimos nuestra vida sin el Señor, y en algún momento en nuestras vidas se reveló nuestro propósito, que era servir al Señor, ser aquellos que hemos sido llamados para ser pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo que estaba viviendo en ese momento era la opresión. Estaba siendo oprimido, estaba siendo maltratado, estaba sufriendo injusticias, y lo que hace Dios es usar a Moisés, el cual por supuesto al principio tenía mucho temor y fue con su hermano Aarón,
y fueron a hacer las señales y los prodigios y los milagros que el Señor le había llamado a hacer. Y por eso leemos a través del libro de Éxodo, podemos ver un versículo en Éxodo capítulo 11, versículos 9 y 10, lo siguiente. Éxodo capítulo 11, versículos 9 y 10 dice: y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Vemos entonces que Moisés junto con Aarón lo que hacen es llevar a cabo la voluntad de Dios a través de los prodigios y señales que son conocidas como las 10 plagas, en donde van poniendo a prueba al faraón hasta que se arrepintiera, pero sabemos que Dios había dicho que él había endurecido el corazón de Faraón para manifestar las grandes obras del Señor. Y entonces el pueblo es liberado, pero el pueblo cuando es liberado, en vez de hacer la voluntad del Señor, nos relata el sermón de Esteban, que desde el verso 37 al 45 nos relata cómo el pueblo, en vez de obedecer, lo que hace es desobedecer. Lo que hace es volver a sus dioses falsos, volver a adorar a los dioses de Egipto. Y entonces muestra con eso que es un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece la voluntad de Dios. Y debido a eso es que el pueblo enfrenta el juicio del Señor. El juicio del Señor. Números capítulo 14, versículos 11 y 12 nos describe una de las muchas ocasiones en donde el pueblo había pecado y Dios se había enfurecido con el pueblo. Nos dice Números 14, versos 11 y 12. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos, los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti haré una nación más grande y poderosa que ellos. O sea, le había dicho a Moisés: ¿sabes qué? Destruyamos a este pueblo, mejor hagamos una nueva nación. Y Moisés le dice: no, Señor, no lo hagas. Recuerda que tú hiciste esta promesa, recuerda que tú has hecho a este pueblo grande, y finalmente Dios, cierto, va y mantiene estas promesas que Él había hecho con su pueblo. Pero vemos hasta el punto que el pueblo era tan rebelde que Dios muchas veces quiso hasta destruir al pueblo debido al pecado que tenía este pueblo. Ahora piense nuevamente, se está refiriendo al Sanedrín. Y el Sanedrín son las personas que supuestamente eran obedientes a la ley de Dios. Pero recordándole esta historia le está diciendo: ustedes en verdad son iguales. Ustedes son iguales en desobediencia. Ustedes están adorando a otros dioses de la misma manera en que se adoró a otros dioses. Y acuérdense que a Esteban se le acusaba de cambiar la ley de Moisés. A él se le acusaba de no respetar a Moisés. Y sin embargo, ¿quiénes eran? El Sanedrín. Era el culpable de eso. Estaban adorando a falsos dioses y estaban siguiendo a falsos dioses. Hermanos, eso sucede aún en la actualidad cuando la iglesia no adora a Dios tal como Dios nos ha mandado en la palabra del Señor. Aún ahora que hemos sido liberados, usted y yo, si ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados, ha sido liberado del pecado. Pero en vez de usar esa libertad para glorificar a Dios, usa esa libertad para adorar a falsos dioses. Por supuesto, hoy ya no ponemos quizá una estatua, ya no ponemos una imagen y adoramos y nos postramos ante esa imagen. Pero los ídolos de nuestro corazón son las cosas que se ponen por sobre Dios. Ya sea algo bueno o algo malo. Algo bueno como la familia. La familia es algo bueno, ¿no? La creó Dios, la hizo Dios y es algo bueno. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Quién es primero? Dios. Por sobre la familia. Dios es nuestro Señor y soberano. Y poniendo eso como base, entonces construimos la familia. Pero si hacemos lo contrario, destruimos la familia. Si yo pongo a mi esposa por sobre Dios, lo que estoy haciendo es dañar a mi familia, porque la convierto en un ídolo. Si pongo a mis hijos por sobre Dios, transformo a mis hijos en un ídolo. Y así, hermanos, puede hacer el ejercicio con el trabajo, con su tiempo libre, con los énfasis, con los gustos, con las cosas que haga. Poner algo primero antes que Dios, hermano, es idolatría. Es adorar falsos dioses. Cualquiera sea la cosa que usted ponga, es finalmente poner
por sobre Dios todas las cosas. Y eso es lo que Esteban le dice al Sanedrín. Y eso es lo que se aplica a nosotros mismos. Si nosotros ponemos cualquier cosa antes que a Dios, nos convertimos en unos idólatras. Hermanos, ¿vivimos con esta mentalidad de gente que ha sido libertada por el Señor o aún actuamos como esclavos queriendo volver a nuestros dioses antiguos? Queriendo volver a adorar a los falsos dioses y no poniendo a Dios como nuestro libertador, como nuestro salvador. ¿Cuál es, hermanos, nuestra actitud delante de los dioses? Delante de lo que el mundo nos pone delante de nosotros: éxito, dinero, poder, prestigio, reconocimiento, aplauso. ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? Cristo es nuestro Salvador y nuestro Libertador. Y Él es nuestro amo a quien debemos servir. Finalmente, en el cuarto punto de este sermón, Esteban nos habla de David, Salomón y del templo del Señor. Versículos 45 al versículo 50. Y nuevamente destacamos algunas cosas que él dice a través de este sermón. Primero, que David halló gracia delante de Dios. Eso lo podemos ver a través de la historia de David. David fue escogido por Dios porque dice la palabra que él fue alguien que era conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14 dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para mí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Le está diciendo y hablando a Saúl, ¿cierto? Va a escoger un hombre conforme al corazón de Dios, y esa es la frase con la cual generalmente se le conoce a David. También nos dice el libro de Crónicas, en el capítulo 22, Primera de Crónicas 22, versículo 5, nos dice: mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia, y la casa que edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ella. Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, sabemos, es conocido el pecado de David, y él no pudo construir el templo que él quería construir, sino que Dios le dijo que su hijo, Salomón, iba a ser quien lo hiciera. Entonces lo que hizo David es preparar, antes de morir, todas las cosas para que finalmente su hijo, Salomón, construyera el templo. Y entonces nos va recordando Esteban que el que construye el templo es entonces Salomón. Salomón logra construir este templo que era para que la presencia de Dios viniera y habitara y morara y se pudiera en ese lugar hacer los sacrificios y adorar a nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, nos describe un poco sobre este tema del templo y nos dice que sucedió que en el año 480, después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Y sabemos que ese templo fue un templo increíble, asombroso. Fue la prosperidad en la época de Salomón. No solo construyó el templo, sino que hubo muchos otros templos que se construyeron, muchos otros palacios, muchos otros edificios. La prosperidad era tan asombrosa que personas de otros lugares venían a ver y a conocer la sabiduría y la prosperidad que Salomón tenía. Sin embargo, ese gran templo donde la presencia de Dios iba a habitar, nos dice aquí Esteban, citando al profeta Isaías, capítulo 66, versículo 11, y cerrando este sermón que Esteban da, dice lo siguiente, citando Isaías 66, 1: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Lo que está haciendo Dios es reprender al pueblo y decirle: ustedes creían que yo solamente me iba a limitar a un templo. ¿Realmente creían eso? Especialmente porque el pueblo, en vez de adorar como Dios había mandado que adoren, había empezado a adorar a Dios de una forma pecaminosa. Recuerden Malaquías, recuerden Ageo, muchos de los mandatos que el pueblo después vivió adorando a Dios, pero de una forma pecaminosa, no siguiendo lo que Dios realmente le había dicho. Y entonces el pueblo había empezado a adorar a Dios de forma pecaminosa.
Y pensar y limitar a Dios a un templo era totalmente absurdo. Y por eso el profeta, ¿cierto?, reprende y dice a ellos que pensar de esa manera no tenía sentido. Ahora también recuerde que la acusación que había contra Esteban era que él quería destruir el templo del Señor. Y aquí le está diciendo lo contrario. Yo creo en el templo. Yo creo que el templo fue edificado por Salomón. Yo creo que el templo fue algo muy bueno que se hizo. Sin embargo, no podemos pensar que el templo es el lugar donde la presencia de Dios solamente está. Y principalmente porque, como les digo, los hombres habían hecho del templo ya un ídolo. El templo se había convertido con sinónimo de que la presencia de Dios estaba ahí, y la verdad es que la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar, debido al pecado del pueblo. Pero ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? Tenemos a Jesús viniendo y diciendo: destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y los judíos diciendo: ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que Jesús haga eso? ¿Cómo va a reconstruir un templo que de años ha sido edificado? Lo que pasa es que el Señor nos muestra y nos dice que el templo ahora es el templo de Dios. Cristo es el templo, Cristo es el tercer templo que los judíos esperaban, y ese templo ahora es Cristo. Y como es Cristo, los cristianos nos convertimos también en templo, y la presencia de Dios ya no está en un lugar, ya no habita solo en un lugar, sino que ahora habita en todo creyente. Ahora nosotros, hermanos, somos el templo del Señor. Cuando el Señor muere, resucita, asciende y envía a su Espíritu Santo, lo envía a su iglesia, y ahora la iglesia del Señor somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Y cuando nos reunimos y alabamos al Señor como templo, como iglesia, lo estamos haciendo. Si no fuera en este lugar, podría ser en cualquier otro lugar, y ahí nosotros nos convertimos en el templo del Señor. ¿Qué era lo novedoso, hermanos, de este sermón de Esteban? ¿Qué era lo extraño para el Sanedrín y para las personas que estaban escuchando acerca de este sermón? Lo novedoso y lo extraño era no solo las aplicaciones que uno puede ver de esto, sino que lo novedoso era que Esteban ponía a Cristo como el centro. Ponía a Cristo como el centro, el Mesías como el centro de todo el cumplimiento de todas las cosas que los judíos esperaban. Jesús era aquel que ellos estaban esperando. Y estaban rechazando toda su historia, que finalmente se complementaba y llegaba a su clímax en lo que el Mesías, Jesucristo, había hecho. Así que no se trataba simplemente de Abraham. No se trataba de él. Se trataba de Cristo. Y para nosotros no se trata, hermanos, de obedecer y de seguir simplemente el ejemplo de Abraham, sino que se trata de que Cristo es el único que por él tenemos descendencia, por él tenemos bendición, por él tenemos promesas, no solamente por Abraham. Abraham es un instrumento de Dios, pero por medio de Cristo es quien recibimos las promesas. Tampoco se trata, hermanos, solamente de José. José fue rechazado, José fue vendido, pero José no muere como Cristo muere. Jesús fue rechazado, Jesús fue vendido y Jesús murió por nosotros. Y Él es nuestra base para mostrarnos que Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Y tampoco se trata solamente de Moisés. Esto, por supuesto, para los judíos era muy extraño, porque no era solamente que se tratara de Moisés, sino que el libro de Hebreos completo argumenta que hay alguien mayor que Moisés, que hay alguien mayor que los ángeles, que hay algo superior a Moisés, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a entregar la gracia y la salvación por medio de su obra. Se dice que Moisés fue el hombre más humilde de la tierra, ¿no? Pero Jesús dice que Él es manso y humilde, y que como Él no hay otro, no se le puede comparar con nadie, sino que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Y qué decir de David? ¿Qué decir de aquel que se esperaba que fuera conforme al corazón de Dios? ¿Lo fue siempre? ¿O Salomón? ¿Fue alguien que verdaderamente fue alguien lleno de sabiduría, pero fue la sabiduría misma? No, todos ellos eran hombres. Y por eso el sermón de Esteban apuntaba a que Cristo es
la piedra angular, que es lo que después iba a decir Pedro. Cristo es la piedra angular del templo, Él es la base de todas las cosas, y a partir de lo que Cristo ha hecho en la cruz, a partir de su vida, muerte y resurrección, es que toda la historia de Israel tiene un sentido. Y no solo tiene un sentido para los israelitas hasta el día de hoy, sino que tiene un sentido para nosotros. Y es aplicable a través de la elección que el Señor ha hecho con nosotros, de la salvación y del éxodo que el Señor nos ha libertado, de la misma desobediencia que usted y yo tenemos y que aún el Señor en el peregrinaje en el desierto que tenemos, el Señor nos libera, y aún a través del templo, de que ahora somos parte de ese templo y somos parte de esa iglesia para vivir para su gloria a través de esta vida que el Señor nos ha llamado. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque este sermón de Esteban nos recuerda las verdades de tu evangelio que se aplican a nuestra vida y que nos guían cada día, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que tú nos instruyas cada día para poder vivir, recordando, Señor, que tú eres el centro de todo, el centro de la Escritura, el centro de nuestras vidas y el centro, Señor, de todas las cosas para vivir delante de ti. Ayúdanos, Señor, cada día a descansar y confiar en tu obra perfecta y a saber que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Pedimos que tú nos guíes, que nos ayudes y nos instruyas en todas las cosas. Pedimos que nos limpie de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor, y que nos enseñe a vivir como un pueblo obediente delante de tu presencia. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.